Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalizador. Hoy hablaremos sobre innovación y hematología, un viaje al interior de la sangre en el que exploraremos la innovación tecnológica, médica y de paciente que está llevando a la hematología a un siguiente nivel. Tenemos a dos invitados de bandera con nosotros, a la doctora Adriana Pascual Martínez, directora del Hospital Infanta Elena y especialista en hematología, y al doctor Raúl Córdoba, jefe asociado de hematología del Hospital Fundación Jiménez Díaz, que nos acompaña hoy para hablar de este mundo apasionante que es la hematología y la innovación en este campo. Creo que lo más justo es que para empezar hablemos de qué es hematología y tenemos al doctor Raúl Córdoba con nosotros para explicarnos qué es la hematología. Raúl. Muchas gracias, César, por la invitación. Creo que es muy importante que comencemos explicando qué es la hematología, que es una especialidad médica que se encarga del estudio de las enfermedades de la sangre. Y esto implica muchísimas áreas de trabajo en el hospital. Muchas veces los pacientes no saben a lo que nos dedicamos los hematólogos y estamos detrás de muchos procesos que los pacientes viven a día cuando van al hospital. Es que la hematología es un concepto muy abstracto, además de muy líquido, por definición, como la sangre. ¿Se podría decir que la sangre es un órgano? ¿Como lo es el corazón o como lo es el cerebro? La sangre como tal se considera un tejido, no se tejido? considera un órgano, porque para la definición de órgano necesitamos una estructura física que albergue todo este contenido de células que al final vamos a tener en la sangre. Uh-huh. En realidad, cuando hablamos de la sangre, hablamos de los tejidos hematopoyéticos, que son los tejidos que producen la sangre y todas las células de nuestro sistema inmunológico. ¿Y dónde están estos tejidos? Para que nuestra audiencia se coloque, aunque sea difícil preguntar esto como médico, a mí me gusta ponerme también en la piel de nuestros catalizadores. Tenemos innovadores conectados a este podcast que son tecnólogos, que son profesionales sanitarios, pero también que son pacientes y que están súper interesados en entender esta innovación en hematología. ¿Dónde están estos tejidos hematopoyéticos? Los tejidos hematopoyéticos y linfoides, que son los productores de la sangre, se encuentran en el adulto, principalmente en la médula ósea. Y la médula ósea se encuentra dentro de todos nuestros huesos y en el adulto fundamentalmente en los huesos que llamamos planos. Los omóplatos, las costillas, el cráneo, las crestas ilíacas, son fundamentalmente el órgano productor principalmente de sangre. De sangre. ¿Y qué es lo que hace un hematólogo clínico como tú, Raúl? Pues los hematólogos tenemos como diferentes ámbitos de trabajo en un hospital. Por un lado, estamos involucrados en el diagnóstico y muchas personas cuando van a hacerse una analítica de sangre en el hospital no saben que detrás de una de esas analíticas que se llama hemograma, que es donde se ven los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, detrás siempre hay un hematólogo. Ese hematólogo va a revisar que la máquina, el autoanalizador, esa innovación tecnológica que utilizamos para hacer los cálculos de todas las células de la sangre, necesitamos que detrás de esa inteligencia tecnológica o artificial haya una inteligencia humana que supervise y que vele por la calidad de los resultados que nos está dando esta máquina, este autoanalizador. Entiendo que la evolución de la hematología con esa tecnología que ha surgido, ¿no?, en las últimas décadas realmente está llevando a que vuestra especialidad se transforme, que vuestra especialidad sea cada vez más tecnológica y que esa interacción con máquinas que evalúan la sangre sea realmente una colaboración entre la tecnología y vuestra especialidad. ¿Cómo ha sido esta evolución? Esta evolución te puedo resumir que en los últimos 20 años ha sido una revolución, porque ha sido una enorme transformación. Tenemos equipos, tenemos máquinas que nos hacen muchos de los análisis de sangre, como el hemograma para ver las células de la sangre, los estudios de coagulación, pero para el diagnóstico de muchas enfermedades de la sangre necesitamos de nuevas tecnologías que vienen a aportarnos más información para poder clasificar muy bien todas las enfermedades y hacer un diagnóstico de precisión, porque al final vamos dirigidos a hacer una medicina
personalizada, individualizada, y para eso necesitamos buscar marcadores y buscar esas características que tiene cada uno de nuestros pacientes. Y para ello, hace 20 años no podíamos hacerlo porque no teníamos la tecnología, no teníamos las herramientas, y gracias a la incorporación de toda esta tecnología nos permiten, por ejemplo, ahora estudiar los 30.000 genes que tiene el ser humano y poder identificar mutaciones o alteraciones concretas que puede tener un paciente para guiar y darle un tratamiento lo más personalizado. Al final, el hematólogo lo que quiere es hacer un traje a medida, diseñar una medicina completamente personalizada para cada paciente que atendemos en la consulta. Y al final esa innovación en lo micro, en lo microscópico, en la genética del ser humano, más de 30.000 genes, es una innovación que depende de tecnología y depende de humano. Pero hay una innovación que además de micro, es macro, y que vela por esa gestión clínica, por esa manera de transformar el sistema sanitario, cómo pone el paciente en el centro y al mismo tiempo ayuda a los profesionales sanitarios a hacer las cosas de manera diferente. Y en esa gestión también hay hematólogos. Doctora Adriana Pascual, directora médico de un hospital, hematóloga. ¿Cómo es esa innovación y ese viaje desde la hematología clínica y esa innovación a una innovación que tiene que ver con la gestión de un hospital y de un área sanitaria? Pues la verdad es que es un reto apasionante y nosotros lo que hemos intentado desde la gestión de nuestros hospitales es poner al paciente en el centro, pero esto que decimos, contar también con el paciente. Entonces lo que hacemos es estudiar todos los procesos e intentar optimizar en la medida de lo posible contando con los clínicos, contando con los pacientes y nosotros desde la parte de la gestión, porque creemos que siempre la transformación de todas las trayectorias asistenciales tienen que contar con todos los agentes del sistema. Por eso es muy importante, en mi caso, haber sido primero hematóloga, haber participado desde las bases para luego cuando pasas a la parte más de la gestión, de la innovación, pues podemos intentar incorporar todas las voces que forman parte de esta transformación. Estos procesos a nosotros nos han ayudado a trabajar con la tecnología y con todos los datos que tenemos incorporados. Tenemos ya historia clínica electrónica, tenemos portal del paciente y todo eso nos ha permitido tener muchos datos que ahora mismo ha conseguido hacer una revolución, como decía Raúl, no solo en la parte de la tecnología de las máquinas, sino que todos los datos y el Big Data nos está permitiendo transformar lo que hace unos años era impensable, pensar que podíamos atender a nuestros pacientes a distancia, pensar que el paciente cuando viniera a las consultas iba a tener todas las pruebas que íbamos a necesitar para darle la mejor respuesta. Todo eso nos ha permitido, cogiendo los datos, teniendo la tecnología, la inteligencia artificial, el Big Data, que al final todas las trayectorias estén ahora transformadas, sobre todo para conseguir ¿qué? Pues para conseguir el valor, para conseguir que en el momento adecuado atendamos al paciente con todas las herramientas y todos los datos que ese paciente necesita. Y sin embargo, cuando el paciente no tiene que venir a la consulta porque es una consulta de resultados que podemos perfectamente comunicarnos con él por una consulta digital, pues así lo hacemos. Evitar que se desplace y transformar esa consulta en una consulta más... Claro, evitar el desplazamiento, evitar las pérdidas de tiempo, evitar la ansiedad de un paciente que viene a una consulta y resulta que ese momento el resultado no está y tú lo que quieres es que el paciente vaya acorde a la trayectoria. Entonces ahí sí que hemos sido capaces, conociendo bien el sistema, conociendo y contando con el paciente e incorporando al paciente en distintos proyectos, que podamos darle el mejor valor en cada momento, que al fin y al cabo es la transformación quizás que más nos está permitiendo el tener nosotros todos esos datos. Es verdad que veníamos de una historia clínica electrónica, fuimos dando pasitos. Esto no se consigue de un día para otro. Pero ahora estáis aprovechando ese poder del dato y Adriana, Raúl, uno de los retos que yo me propongo para este capítulo es intentar explicar cómo desde nuestra visión de médicos, yo tuve la oportunidad de estar en la dirección médica de un par de hospitales españoles potentes, a los cuales tengo muchísimo cariño, y es difícil explicarle a la población qué es lo que hace un subdirector médico, qué es lo que hace una directora médico, y cuál es esa función y cómo esa función impacta en especialidades clínicas como puede ser la hematología. Por lo tanto, vamos a intentar investigar cuáles son esos proyectos de innovación que desde la especialidad de hematología, desde la tecnología, desde ese avance
en cómo se innova en hematología, pero también cómo se innova en la gestión clínica en hematología, en la utilización de esos datos para identificar pacientes que están a riesgo, para identificar antes las necesidades que puede tener un paciente en ese viaje y para dar esa coherencia lógica al proceso asistencial, como estaba diciéndonos Adriana. Para ello, os voy a preguntar, intentar profundizar en ejemplos sobre cómo se están utilizando esos datos, esos historiales clínicos, las imágenes, la genómica, en el día a día de la clínica, que Raúl nos puedas poner algún ejemplo, y luego vamos a intentar trasladarlo a cómo eso se impacta o cómo está impactando en cómo se gestiona un centro sanitario como los centros sanitarios que tenemos la suerte de que lideres, Adriana. Pues Raúl, vamos a por ello. ¿Cómo se están utilizando estos datos? ¿Cómo se están utilizando los historiales clínicos, las imágenes, la genómica en hematología? Yo para continuar con el hilo de Adriana, creo que ha dado en dos palabras clave. Una de ellas es los datos. La cantidad de datos que tenemos ahora, los Big Data, es tan ingente que necesitamos innovar en la forma de análisis de todos estos datos. Estos datos ya estaban, pero no éramos capaces de analizarlos, y yo creo que luego Adriana nos podrá contar cómo podemos tener resultados a tiempo real y cómo esto nos puede cambiar el diseño de un proceso asistencial con un objetivo final, y es algo que ahora estamos hablando mucho, de hacer una medicina basada en valor. No solo una medicina basada en números, en cuántas consultas veo, Adriana luego podrá profundizar en ello, sino realmente hacer algo que aporte valor para todos, valor para el paciente, valor para el clínico, valor para la organización y valor para la sociedad. Más allá del número de visitas clínicas que se pueden hacer o de esa cantidad, ir a un concepto de calidad y de impacto en salud. ¿Cuáles son los datos que tradicionalmente se recogían en una historia clínica? Para la gente que nos está escuchando, esos datos que, bueno, forman parte de lo que nos explicaba Adriana, ya los teníamos, pero igual no los utilizábamos. Raúl, ¿cuáles son los datos en hematología? ¿Qué representa una historia clínica? ¿Los informes de alta? ¿Qué había ahí? Tradicionalmente todos los informes estaban elaborados en un modelo de texto libre, y esa información no estaba estructurada. Por lo tanto, era muy difícil analizarla anteriormente. Ahora tenemos tecnología de procesamiento de lenguaje natural, y todas estas herramientas que tenemos implementadas nosotros en los hospitales nos está ayudando a estructurar una información que tradicionalmente no estaba estructurada. Como bien sabes, como médico nos dedicábamos horas y horas a escribir informes de texto libre, y esa información era muy difícil de extraer. Por lo tanto, no podíamos obtener conclusiones para poder transformar y hacer las cosas de manera diferente. Y yo creo que es algo que nos está permitiendo la incorporación de las nuevas tecnologías, como es el procesamiento del lenguaje natural. Y esto lo integramos con la ingente cantidad de datos numéricos que generan todos los resultados analíticos que hacemos. El resultado del hemograma, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todos los análisis de los genes, de los marcadores que pueden tener todas las enfermedades de la sangre. Todo eso es inabordable, no era posible ser estudiado con la tecnología de hace una década, y ahora tenemos las herramientas para poder integrar todo eso. Eran demasiados datos, entiendo que también muy distintos, sí. Y más del 80% de esos datos eran datos no estructurados, campo, texto, informes de alta, informes de una prueba. Ahora la inteligencia artificial nos está empezando a permitir identificar qué quiere decir ese campo texto, qué información contiene, y de una manera o de otra darle valor a esos datos para conseguir mejorar la atención del paciente. ¿Hay algún otro dato, Adriana, datos que no se recogiesen antes sobre pues la calidad de la atención o la experiencia del paciente que hayáis empezado a recoger? Pues sí, afortunadamente nosotros tuvimos la oportunidad ya desde el 2019 de incorporar en nuestras trayectorias asistenciales la evaluación de resultados en salud, lo que llamamos los PROMs y los PREMs, que lo que intentan ser son formularios validados en los que el paciente reporta a lo largo de su proceso, tanto al diagnóstico como durante el tratamiento y al final, realmente lo que ellos necesitan, lo que ellos sienten, lo que ellos experimentan. Para que nos hagamos una idea, una cosa es cuando el paciente tradicional venía a la consulta y tú le preguntabas por los 2 o 3 síntomas más importantes que el paciente creías que podía haber tenido, y sin embargo, ahora con esta evaluación de resultados en salud abrimos un amplio abanico y podemos de forma proactiva
adelantarnos a las necesidades que tienen nuestros pacientes, desde la esfera más social, esferas de pérdida del apetito, temas de psicología, temas de nutrición. Tenemos que intentar adaptarnos porque además así vamos a conseguir que los pacientes estén mejor tratados, tengamos mejores resultados, que la experiencia de todo el trayecto del paciente a lo largo de su proceso, que no nos olvidemos que es un proceso complejo, pues podamos estar mucho más, como decía Raúl antes, también intentamos hacer un traje. No solo intentamos hacer un traje a la hora del mejor tratamiento, sino que en todo el proceso nos estemos adaptando a esas necesidades. Esos datos nos reportan los pacientes, los recibimos en la historia clínica integrada como un dato más, como el dato de la analítica, como el dato de la imagen, pues ahora estamos recibiendo todos esos datos que permiten a los clínicos adelantarse. De hecho, nos podemos adelantar incluso a complicaciones. Y rompemos un poco lo que antiguamente hacíamos los médicos de, venga, pues te veo en una semana, te veo en 3 meses, te veo en 6 meses. Es que a lo mejor no es ni el tercer mes ni el sexto mes, es que a lo mejor este paciente nos necesita el cuarto. Entonces le tenemos que abrir esas herramientas y eso es lo que la tecnología, y haciendo un guiño al nombre del programa, pues utilizando la historia clínica electrónica y el portal del paciente, esos son nuestros catalizadores que nos han permitido ser las palancas para tener una comunicación bidireccional muchísimo más en tiempo real. Y que además a la gestión nos permite ir comparándonos porque es importantísimo para ir aprendiendo de los mejores. Nos comparamos en los mismos procesos, como lo estamos haciendo entre los distintos hospitales y así ir mejorando, porque si este paciente todos reportan mejor experiencia, pues vamos a ver cómo lo están ¿Qué haciendo. están haciendo que se puede hacer? Claro. Para mejorar esa experiencia. De una manera o de otra, los datos sanitarios tradicionalmente han ido vinculados a esta Actividad. analítica, a esta parte más clínica o a la parte de actividad. Sí, pura. Y lo que estáis haciendo es innovar de una manera realmente lógica y muy cercana al paciente en saber cómo el paciente se siente, qué es lo que vive el paciente. Cuando mezclas esos datos, el dato clínico y el dato de experiencia de paciente, entiendo que se produce magia y que la especialidad, en este caso de hematología, puede llegar realmente a sitios donde no llegaba, como por ejemplo saber cuándo tienes que citar a un paciente, no cuando de una manera o de otra se citaba tradicionalmente a los pacientes con una patología, sino, oye, no, este paciente va a necesitar una visita antes, este paciente la va a necesitar más tarde, o alertas automatizadas que hacen que podáis dar seguimiento. ¿Cómo estáis viviendo en la relación médico-paciente esta entrada de la innovación basada en sus propios datos y en los datos clínicos y esa combinación? Raúl. Yo creo que es importante en esta relación médico-paciente, en esta comunicación que tenemos con el paciente, es explicarles el nuevo modelo en el que nos vamos a comunicar con él, porque lo que vamos a hacer va a ser darle más protagonismo al paciente para que nos ayude a ese comanejo de la enfermedad de la sangre que él tiene. Y vamos a pasar, como muy bien ha dicho Adriana, a una medicina más proactiva y menos pasiva o menos reactiva por parte del paciente. Y un ejemplo que tenemos, como el que nos ha contado Adriana de los PROMs y los PREMs, en hematología eso es un proyecto transversal al hospital que está afectando, se está incorporando en muchas especialidades médicas. Pues hematología es el primer servicio que incorporó las alertas a tiempo real. Y esto quiere decir que en el momento en el que el paciente nos identifica un síntoma, que bien por su frecuencia, por su intensidad o por su interferencia con su vida diaria, a nosotros nos genera un aviso a tiempo real y somos nosotros los que de forma proactiva llamamos al paciente para interesarnos por él. Nos has reportado este síntoma, ¿en qué te podemos ayudar? Y en ocasiones lo único que necesitan es o que repasemos un tratamiento o que actualicemos una receta o decir al paciente que le vamos a adelantar una consulta, y ya hemos analizado estos primeros resultados y hemos visto que en hematología, en el área de los linfomas, que es el área a la que yo me dedico, pues hemos reducido el número de visitas no programadas a urgencias, hemos reducido el número de hospitalizaciones no programadas, y algo que nos llamó mucho la atención cuando vimos los datos es que los pacientes que nos reportaban síntomas y nosotros actuábamos de forma precoz porque nos anticipábamos, tenían mayor supervivencia.
recibiendo el mismo tratamiento, el tratamiento innovador, el mejor tratamiento, si el paciente se involucraba y nos reportaba qué es lo que sentía y cómo lo estaba viviendo, iba a tener una mejor supervivencia. Luego, al final, yo creo que fue un programa, Adriana, tan redondo y tan global, con ese objetivo que queríamos transformar la forma de hacer medicina, de hacer hematología, de hacer una medicina basada en valor no solo para nosotros, para los médicos, de darle el mejor opción de tratamiento y de Sino con la seguimiento, experiencia del... sino además dándole paciente. valor al paciente para atendiendo a sus necesidades, a lo que el paciente realmente le está importando en ese momento. Y Raúl, te iba a hacer una pregunta sobre cómo al final en una especialidad como la vuestra, la innovación terapéutica, diagnóstica, toda la ciencia, ¿no?, que está empujando una especialidad tan importante para los pacientes, forma una parte indispensable al final del futuro de hematología y del presente y se combina con esta innovación de gestión clínica. Pero quiero abriros la pregunta a los dos. Estáis en un momento probablemente también de inflexión para una especialidad como la hematología. Se están incorporando nuevas tecnologías diagnósticas, nuevas innovaciones terapéuticas y al mismo tiempo esta oleada de innovaciones de gestión clínica como alertas en tiempo real que os permiten ser más efectivos, os permiten ser más personalizados a la hora de llegar al paciente. ¿Cómo vivís esta oleada de innovación desde la parte más clínica y desde la parte de gestión? Pues sí, si comienzo yo creo que lo vivimos de una manera expectante, pero en el sentido de apasionado. Con ilusión. Con ilusión Sí. por el hecho de poder hacer frente a aspectos que antes no podíamos controlar. Tenemos muchísimas herramientas de apoyo, porque al final toda esta tecnología muchas veces la tenemos que ver, o al menos yo lo quiero ver así, no viene a sustituir al médico, viene para ayudarnos, viene para apoyarnos tanto en las herramientas diagnósticas como a la hora de tomar decisiones terapéuticas. Entonces, yo al menos me siento muchísimo más arropado, muchísimo más validado en todas las decisiones que tomamos. Y te pongo 2 ejemplos. A nivel diagnóstico, estamos incorporando técnicas de inteligencia artificial para el análisis de las imágenes, que es el campo de la medicina que yo creo que donde más aplicación y más disruptiva y más rápida va a tener. Por ejemplo, un ejemplo que tuvimos, por ejemplo, en la pandemia COVID, todo el mundo se infectaba por COVID, todo el mundo necesitaba una radiografía de tórax y no había radiólogos para poder informar a tiempo real la ingente cantidad de radiografías de tórax. Pues en el hospital se implementó un sistema de interpretación de imágenes y nos decía la probabilidad de que esa radiografía fuera normal. Luego nos ayudaba y nos apoyaba ese diagnóstico y nos permitía tomar decisiones de una manera más segura. La inteligencia artificial como compañero. Sí. Como compañero y como aliado. Y en el caso de la hematología la estamos incorporando a la hora del análisis de las imágenes de microscopio. Cuando vemos la sangre al microscopio o las biopsias de médula ósea al microscopio, en ocasiones nos cuesta a veces distinguir qué es una célula, si es un linfocito o si es otro tipo de leucocito, y la inteligencia artificial nos ayuda a ver a qué se parece más esa célula, que si es una célula anómala, pues evidentemente no se va a parecer a una célula normal, y nos puede ayudar a buscar a qué se parece más y darnos esa probabilidad, es decir, vuelve a darnos ese apoyo en el diagnóstico. Esa incorporación de tecnología que os ayuda como compañera en el diagnóstico, esa ciencia que os ayuda a diagnosticar mejor y también a tratar mejor con innovaciones a esos pacientes, pero también hay innovación que nos ayuda a sustituir tecnología, Adriana. Tecnología que igual es algo anticuada, como tener un teclado en una consulta que de una manera o de otra es una barrera a la relación médico-paciente. Efectivamente, ahora estamos teniendo una gran oportunidad desde la parte de la gestión y de la innovación, porque ya la inteligencia artificial generativa está permitiendo romper una de las barreras
que era física, que hemos vivido todos cuando vamos a las consultas y nos encontramos al médico detrás de una gran pantalla con un teclado y venga, tiqui, 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 tiqui. Eso lo estamos consiguiendo romper porque ya estamos consiguiendo en las consultas, llevamos más o menos unos 6 meses que aprovechando nuestra historia clínica electrónica y con la inteligencia artificial vinculada a la propia historia clínica electrónica, que eso es el gran potencial, que es algo seguro y está vinculado a la historia clínica del paciente, pues podamos hacer la entrevista en las consultas de los pacientes sin necesidad de que el médico tenga que estar transcribiendo. O sea, el médico puede mirarte a los ojos y esa conversación se transcribe. Se transcribe y no solo se transcribe así todo de seguido, sino en cada apartado de lo que es un informe para que luego el médico solo tenga que revisar y lo que ha prescrito la tecnología, editar si necesita editar algo y así el paciente consigue tener su informe, el informe que todos necesitamos, las peticiones, los tratamientos, pero sin que el médico haya tenido que invertir tiempo en estar transcribiendo todo eso y le dedica el tiempo que necesitamos de valor, porque realmente si algo es una oportunidad, no es una gran oportunidad que estamos viviendo, es que toda la tecnología lo tenemos que intentar dirigir a aportar valor, a que conseguir que el tiempo de los profesionales se invierta para los pacientes, que no le hagamos perder tiempo ni a los médicos, ni a las enfermeras, ni a los pacientes, que utilicemos esas tecnologías como palancas de cambio, que es verdad que, claro, tenemos que aprender también, ¿eh? De la inteligencia artificial tenemos que aprender, ella tiene que aprender de nosotros y le tenemos que decir, vas por este camino y tenemos muchas experiencias en estos primeros meses, pues, porque, claro, no estamos acostumbrados y a lo mejor el paciente entra y la inteligencia artificial ha recibido mucha información de pacientes de traumatología, que siempre se llevan el éxito porque son muchísimos, y luego entra el pobre paciente de hematología y dice en su conversación que le duele la rodilla y ya la inteligencia artificial se nos va por la rodilla. Interpreta hacia traumatología y no hacia... Entonces tenemos que aprender a comunicarnos con ella y ella aprender de nosotros, pero es verdad que ha sido una gran revolución y que estamos viviendo, pues como decía Raúl, tanto desde la parte de los clínicos y desde la parte de la gestión como un reto apasionante, ¿no? Que seamos compañeros en este camino y que además tenemos ahora sí que mucho ya trabajado, pero también mucho que vas descubriendo cada día. Entonces yo creo que el reto de la gestión ahora mismo es el romper las barreras, conocer bien lo que necesitan nuestros profesionales, conocer bien lo que necesitan nuestros pacientes y conseguir al final proyectos y una transformación que vaya dirigida a mejorar la experiencia y dar valor. Y dar valor a los pacientes, a los profesionales sanitarios y al gestor. Para concluir este episodio, me gustaría que lanzaseis una reflexión final para nuestra audiencia sobre cómo esa innovación en hematología tiene que ocurrir y que podáis compartir con ellos vuestros deseos. ¿Qué le pedís a la ciencia, a la innovación diagnóstica, terapéutica, a las tecnologías para mejorar el campo de la hematología en los próximos 10 años? Raúl, ¿qué le pides a la innovación para mejorar la hematología? Yo creo que, y creo que Adriana estará de acuerdo conmigo, la hematología es una de las especialidades que más rápidamente incorpora la innovación en todo el proceso asistencial. Y ahora lo que yo le pido personalmente, por ejemplo, es el acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos y de nuevas opciones terapéuticas. Y eso, por un lado, lo podemos conseguir con la identificación de nuevas dianas, de nuevos marcadores, que ahora estas tecnologías y la inteligencia artificial nos va a proporcionar una ingente cantidad de información que vamos a tener que analizar y que validar. Y que nos permita hacer un desarrollo mucho más rápido de los fármacos para que al final los médicos lo podamos prescribir a los pacientes. Y algo que estamos empezando a vivir es esta aceleración a la hora de conseguir estos resultados en los ensayos clínicos, es utilizar la inteligencia artificial generativa, es generar un brazo control de datos que genera la inteligencia artificial, y algo que me parece apasionante y que creo que en hematología va a ser una enorme revolución es la creación de los gemelos digitales. El crear no un avatar, pero sí alguien que
tenga las mismas características que tú, demográficas, sociales, con tus mismos datos de edad, sexo, datos de la misma enfermedad, los mismos resultados analíticos, y con toda la información que la podemos nutrir procedentes tanto de ensayos clínicos como de estudios de vida real, tratar de diseñar ese gemelo digital y tratar de predecir qué va a ocurrir a ese paciente, a ese gemelo, si hacemos el camino A, el camino B o el camino C. Y de esa manera vamos a poder buscar cuál es la mejor trayectoria, el mejor camino para darle lo mejor al paciente. Y esto es algo en lo que ya estamos empezando a trabajar, en la generación de estos nuevos datos y los gemelos digitales, y creo que en los próximos años va a ser disruptivo y va a ser tremendamente transformador. Avance de la ciencia con tecnología e inteligencia artificial, de ciencia biomédica y de desarrollo de nuevos medicamentos. Gracias, Raúl. Adriana. Pues yo creo que para concluir, yo le pediría que nos alumbren en la responsabilidad para integrar todas estas tecnologías de una forma equilibrada, de una forma ética también, y que podamos ir desde la parte de la gestión cumpliendo pues las mejores expectativas o los mejores proyectos tanto para los profesionales como los pacientes, y llevarlo en un equilibrio, que yo creo que ahí es donde todavía, como esto ha sido una avalancha de oportunidades, pues tenemos que ir también ir modelándolas, sobre todo priorizando, por supuesto, reducir los riesgos, porque eso es en la medicina lo que más nos interesa, y luego aportar valor, mejorar resultados, y siempre pues que todo el mundo se pueda ver beneficiado de estas nuevas tecnologías. Y yo creo que desde la parte de la gestión es ahí donde tenemos el mayor reto en los próximos años para cumplir las expectativas que tanto de los pacientes como de los profesionales. Un reto apasionante, un reto ilusionante que el mundo de la hematología está viviendo de manera frenética, en el que la tecnología, la ciencia, la inteligencia artificial forman parte del futuro de una especialidad médica que impacta a muchos pacientes, y que estamos seguros que gracias a esta innovación, a esta pasión que le ponen los expertos y a esa colaboración con el paciente, esa visión de el valor real para el paciente, para la sociedad y para el planeta, vamos a conseguir transformar todos juntos. Muchas gracias por escuchar El Catalizador y nos vemos en el siguiente capítulo.